Vamos a mencionar a nuestro siguiente expositor, el licenciado en física Antonio Escalante Aburto, el cual actualmente labora como docente en la Facultad de Ciencias Físicas del área de física nuclear. El licenciado nos va a exponer acerca del transporte de radiación por caminos en ordenadas discretas. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Licenciado. Tarjeta amarilla, 3 minutos. Comenzaron las preguntas. Si desea continúa, tarjeta roja saca. Bien, de todo, muy buenas tardes. Soy el licenciado Antonio Escalante y voy a exponer el tema transporte de radiación por caminos en coordenadas discretas que estamos realizando con el doctor Raúl Félix Carita Montero. Siguiente. Este es el índice que vamos a seguir, ¿no? Vamos a plantear un problema, el objetivo, introducción y formulación del problema, en este caso problema directo, ¿no? Lo que tenemos que hacer en este caso es, vamos a tener una... permíteme. Como tienen puntero, ¿no? Puntero. Bien, entonces en este caso voy a guiarlo de acá. La idea es la siguiente, ¿no? Que tenemos una fuente, tenemos acá un medio participante en el cual queremos analizar, ¿no es cierto? Fenómeno de absorción y dispersión. Entonces vamos a tener acá un detector y para ello vamos a tener una vista en este sentido, ¿no? Y luego vamos a ir corriendo en todo el medio, ¿no? De la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí la fuente, y vamos a ir corriendo, ¿no? Sí. La fuente, el detector, ¿no? Vamos a ir corriendo, ¿no? Vamos a ir corriendo así, hasta barrir y de luego vamos a girar, ¿no? La vista, ¿no? La vista, y así, ¿no? Vamos a seguir haciéndolo. Bueno, el objetivo es primero es la construcción de una partición de dominio consistente con los rayos paralelos de radiación. Segundo, solucionar la ecuación de transporte empleando una aproximación angular por ordenadas discretas y espacial por diferencias finitas, teniendo en consideración la partición de dominio consistente con el sistema fuente-detector para rayos paralelos de radiación. Siguiente. Antes de todo, podemos decir, ¿no?, que las aplicaciones están en diferentes áreas en los problemas tanto directos como inversos de la ecuación de transferencia radiativa. Puede ser la transferencia de calor, asesoramiento remoto, modelos de calentamiento global, estimativas de propiedades radiativas de aguas naturales, astrofísica, tomografía, etcétera. Incluso hay geología, así, ¿no? Radiaciones tales como partículas neutras, rayos gamma, fotones, también han sido usados para la identificación, en este caso, de objetos, ¿no? En la industria, en los ensayos destructivos, en la medicina, para diagnóstico y terapia. Siguiente. El análisis en tomografía se encuentra en el mismo contexto, ¿no?, del transporte de partículas neutras en reactores nucleares, transporte de radiación, transferencia de calor por radiación térmica, donde los fenómenos físicos como están presentes, ¿no?, absorción, emisión y dispersión, son modelados a través de la ecuación linearizada de Boltzmann o la ecuación de transporte, ¿no? Si la dispersión en el medio no se considera, entonces estamos en el caso de la tomografía computarizada por transmisión, y el otro caso sería la tomografía computarizada por emisión, y los casos en los cuales la dispersión es despreciada se llama tomografía computarizada CT o la tomografía óptica infrarroja. Varios métodos han sido desarrollados para la resolución de la ecuación de transporte de radiación. En este caso, el método de ordenadas discretas, el método de armónicos esféricos, el método de elementos finitos en volúmenes finitos, método de Monte Carlo y método de Galerkin discontinuo. En este caso se va a utilizar para resolver la ecuación de transporte radiativo el método de ordenadas discretas y el método de diferencias finitas, ¿no?, consistentes con las direcciones y la marcha de la propagación de la radiación. A ver, espérate. A ver, no.
A ver. La idea es la siguiente, ¿no? Tenemos supone que tenemos una fuente acá y aquí tenemos las franjas, ¿no? Estas son las franjas por donde va a caminar la radiación, o los caminos de la radiación, ¿no? Y luego vamos a girarla y vamos a generar estas regiones, ¿no? Y luego vamos a ir girando, ¿no? Y vamos a tener todo lo que se está viendo, ¿no? Vamos a generar polígonos alrededor, ¿no? En la región, ¿no? Y esto todo va a estar relacionado con donde hay intersección entre las vistas, ¿no? O sea, lo que decíamos era, por ejemplo, que esta es mi primera vista, esta es mi segunda vista y esta es mi tercera vista, ¿no? Y así puedo tener una cuarta vista, ¿no es cierto? Pero como el asunto se trata de que hay simetría, entonces como si estuvieras viendo de todos lados, ¿no? Tanto de un extremo hasta el otro extremo de la vista, ¿no? Y producto de todas esas intersecciones se genera la partición, que le llamamos la partición de dominio, que tiene esta forma, ¿no? Que va a ser de esta forma, ¿no? Esta región está limitada, ¿por qué? Porque son todas las regiones donde se intersectan justamente mis vistas, ¿no? En este caso se ha construido para una partición de dominio de 10 franjas y 8 vistas, ¿no? Bueno, entonces, considerando un medio bidimensional de absorbente y dispersante anisotrópico, en este problema necesitamos modelarlo, ¿no? Y para eso necesitamos la ecuación de transporte propuesta por Dudestan y Martin en 1979, ¿no? Esta es la más general, ¿no? Donde tenemos aquí, esto me representa la intensidad, ¿no es cierto? La intensidad de la radiación, los coeficientes de absorción, el coeficiente de dispersión, el coeficiente de extinción, que es la suma de absorción y dispersión, o total, diríamos, ¿no es cierto? Las fuentes internas, Q me representa las fuentes internas, luego en este caso, sigma vector, la dirección angular de movimiento de la radiación, y sigma vector prima es la dirección de la radiación incidente, pero en un punto específico del camino que se está recorriendo. S2 es el conjunto de dirección en medio bidimensional, y es la energía de radiación, y B es la velocidad característica de la radiación, y D es el dominio de la reconstrucción, ¿no? Bueno, decimos aquí lo siguiente, ¿no? Dice, para la situación del estado estacionario, o sea, que no varía en el tiempo, o sea, la ecuación anterior, si ustedes ven, está variando en el tiempo, ¿no es cierto? Pero en un estado estacionario, esta no varía en el tiempo, ¿no? Entonces me va a quedar de esta manera la ecuación, ¿no es cierto? Entonces voy a tener digamos, si esta es mi región, acá voy a tener la fuente, ¿no? Y la intensidad de entrada, ¿no es cierto? La entrada va a salir acá y voy a tener mi detector, y acá voy a tener mi región de, digamos, de entrada, ¿no es cierto? Límites, digamos, frontera de entrada y salida, ¿no? Bueno. Ahora, la aproximación de ordenadas discretas giradas, ¿no? Si adoptamos el sistema de coordenadas girado de acuerdo con cada dirección en particular, lo que resulta en la ecuación va a ser esto, ¿no? Aplicando eso, ¿no? Vamos a encontrar que esto de acá es igual a esto, y que esto de acá es igual a esto, y asumiendo que el peso, digamos, es igual a 1 en esta ecuación, ¿no? El peso es igual a 1, ¿no? Entonces, lo que teníamos acá en esta ecuación se va a convertir en esta, ¿no? En esta ecuación, ¿no? Lo estoy reemplazando simplemente, ¿no? Ahora, si un polinomio constante se adopta dentro del segmento girado y una aproximación de la intensidad de radiación hacia adelante, entonces, ¿qué queremos decir aquí? Queremos decir que aceptamos que si estamos en la intensidad de radiación saliente de una porción, de una fracción del camino, es igual a la intensidad entrante en la porción subsiguiente, ¿no es cierto? Y ahí vamos a ir caminando sucesivamente, ¿no es cierto? Y ahí vamos a obtener las ecuaciones
discretizada de esta manera, ¿no? O sea, lo anterior se convirtió en esto, ¿no? Y a partir de acá podemos encontrar un método iterativo, ¿no? Para encontrar el subsiguiente, ¿no? Partiendo de los valores que yo tenía, ¿no? Entonces, ¿qué queremos decir? Acá tengo la radiación, por ejemplo, y va a pasar acá, ¿no es cierto? Y va a pasar acá. Y aquí va a tener otro valor. Pero a la vez, ese valor de ahí está relacionado con esto, ¿no? Entonces, eso me va a permitir seguir avanzando, ¿no? Y ahí voy a poder desarrollar el algoritmo, ¿no? Entonces, el algoritmo se va a iniciar con las vistas, el número de franjas, coeficiente de absorción y dispersión, y lo voy a inicializar con un valor 0, ¿no? Cero, ¿por qué tomamos 0? Porque en el medio, al interior del medio participante no vamos a considerar ninguna fuente interna, ¿no? Por ejemplo, si fuese un cerebro, ¿no? Entonces no habría una fuente interna, ¿no? De radiación, ¿cierto? Adentro, ¿no? Eso es lo que queremos decir ahí. Bueno, además conocemos las componentes, ¿no? Como datos, ¿no? Las componentes de posición, digamos, en este caso, es la componente de posición en las franjas, ¿no? En las franjas de todo el sistema que hemos armado, y también conocemos su área, ¿no? El área del polígono. Y todos estos pertenecen a un píxel K que le hemos denominado, ¿no es cierto? Bueno, y aquí aplicamos la condición de frontera, ¿no? De que la entrante de la subsiguiente a la saliente y así, ¿no? Ahora, vamos a iterar desde un valor 1, ¿no? Hasta un iter máximo que lo puedo determinar yo con un determinado valor, ¿no es cierto? Igual, aquí tengo la iteración, ¿no es cierto? La iteración que se obtuvo anteriormente, ¿no? Para un valor J, por ejemplo, voy a tener estos valores, ¿no? Las componentes, digamos, es algo así como las componentes o las componentes de un punto, ¿no? En X e Y, ¿no es cierto? Y eso va a tomar esta forma. Y bueno, y aquí tenemos, ¿no? Tengo el valor que decíamos, ¿no? Acá tengo esto está relacionado con esto, y así sucesivamente va a empezar a operar, ¿no es cierto? Y si esto es correcto, ¿no? Si converge, entonces se hace, y si no, se procesa, ¿no? Y si no converge, ¿no? El criterio de convergencia es el siguiente, que está acá. Entonces, si no converge en este valor que he definido, entonces vuelve, ¿no? Y salva y encuentra, ¿no? Y eso es el key del asunto. Bueno, algunos resultados, ¿no? Tenemos la partición de dominio, cómo se construye, ¿no? Más o menos en este caso, ¿no? Se tiene que indizar cada vértice, digamos, ¿no? Y también se indiza cada polígono, ¿no? ¿Cierto? O sea, porque esto ha sido producto de la intersección, de todas las intersecciones que se ha hecho de girar, ¿no? Las vistas con las franjas. Entonces se encuentra de este modo, ¿no? Entonces, los resultados, por ejemplo, tenemos aquí también este caso, y acá tenemos con 2, se van particionando, y así con 4 vistas, 6 franjas, 8 vistas, 12 franjas, 12 vistas, 20 franjas, y se va formando de esta manera, ¿no? Y ahí está el problema, ¿no? Cuando más vistas tome, ¿no? Y más franjas, también voy a poner un resultado más, se va a aproximar más a la realidad, ¿no? Bueno, entonces, aquí tenemos, digamos, como he indicado los vértices, ¿no es cierto? Los vértices, su posición X, Y, digamos, lo que le decíamos, los vértices en su X, Y, ¿sí, no? Entonces tengo esto, y acá tengo para el elemento 1, digamos, ¿no? Que tengo su área, número de vértices tengo los números de vértices por elemento, ¿no? Eso es lo que está acá, ¿no? Por ejemplo, el número de vértices por cada elementito ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso voy a tener ahí, ¿no? Y así.
y cuáles son esos vértices cuando los vértices indizados, o sea, el 1, el 2, el 3, el 4 y así, ¿no? Sucesivamente tengo que hacerlo para todos, ¿no es cierto? Bueno, esto es el número de elementos o polígonos resultantes de la partición de dominio en función del número de vistas y franjas para cada vista, ¿no? Tenemos eso. Y aquí es donde se ha aplicado la relación, digamos, de un lado hacia otro, y voy a tener, digamos, si hemos trabajado en este caso con 6, entonces voy a tener 12, ¿no? 12 vistas, ¿no? Y entonces, esto de acá es digamos, la imagen que estoy obteniendo en el problema directo, ¿no? Entonces, esto es la entrada, digamos, y esta es la imagen de salida para esta franja que están relacionadas, ¿no? Para esta vista, digamos. Luego sucede con la siguiente, ¿no? Esta con esta y así sucesivamente, ¿no? Y así. Y bueno, como me dicen que... Todavía. Pues sí. No, entonces, tenemos todos estos resultados aquí. Y estos son ya para J1, para J2 solamente, que es la intensidad de radiación transmitida saliente. O sea, esta es la intensidad saliente nada más, ¿no es cierto? En el detector, en un lado, ¿no? Y este es el otro caso, ¿no? Para otra muestra que se ha puesto acá, ¿no? Y así. Bueno, eso es lo que queríamos mostrarles. Muchas gracias.